plena conciencia de que esta era una condición para que se reformara la Constitución y permitiera la democratización del Poder Judicial. Combatir y legitimar que este proceso no es una ocurrencia, es una necesidad a efecto de poder generar un cambio profundo en un poder que fue alejándose paulatinamente de la sociedad, pero tenemos que enfatizar que tiene que asumir, atender y resolver sobre temas sociales muy importantes. Yo fui 18 años magistrado agrario en los tribunales de esta naturaleza en el país, conozco prácticamente todo el país en la realidad agraria que posee y fui 6 años procurador de justicia en la materia agraria. Hola, pues bueno, estoy con Luis Hernández Palacios. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la boleta tiene el número 50 y ha dedicado más de 23 años de su vida a defender las causas más justas de nuestro país, el campo. Muchas gracias, Jorge. Un extraordinario canal nuevo que tiene un gran impacto, sobre todo en los jóvenes como medio alternativo. Agradezco mucho la invitación para poder conversar con ustedes. Y pues te agradezco el comentario porque efectivamente mi experiencia profesional de los últimos 23 años ha estado vinculado no al campo en general, sino al sector fundamental en nuestro país, que es el sector agrario, que es el que deviene de la Revolución Mexicana, constituido por las comunidades que tuvieron su reconocimiento y ratificación y por los ejidos y nuevos centros de población con que se dotó a campesinos y tierras en el amplio arco histórico que va de 1917 a 1992. Pues bueno, justo en esto que nos platicas, que no hay texto sin contexto, me gustaría que me comentes qué tan importante o cómo el campo ha sido clave en la construcción de nuestro país a partir de la tercera transformación. Este es un elemento fundamental. Es clásico decir que un pueblo sin tierra y sin libertad hizo la Revolución Mexicana y su bandera fundamental era justamente el acceso a la tierra. Y a partir de 1917, pero sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, se intensificó el reconocimiento y titulación a comunidades y el reparto de tierras a ejidos. Y este reparto constituyó la base de transformación de un país profundamente rural a un país urbano, porque el campo proveyó de materias primas y de alimentos a bajos costos y en abundancia que permitieron generar el proceso de industrialización y paralelo a ello la urbanización. Así que el cambio de México se dio sobre la base y sobre los hombros del sector agrario en el México rural. Que olvidaron en el 92, ¿no? Empieza una crisis productiva derivado de que para mantener los altos niveles de acumulación capitalista del sector industrial, se contraen los salarios y para que no haya un movimiento de los trabajadores ante esta circunstancia, se deprimen también los precios de los productos agrícolas a partir de 1960. Y esto va trayendo como consecuencia un empobrecimiento mayor de los campesinos de México, la migración, pero hasta ese momento se había contado con la concurrencia de una extraordinaria política pública en favor del campo, irrigación, caminos rurales, electrificación, almacenes de depósito, precios de garantía, asistencia técnica, capacitación, semillas mejoradas, fertilizantes baratos o gratis. Y de repente, ante la condición de la crisis productiva en relación al desarrollo industrial, un sector tecnócrata del gobierno mexicano considera que lo mejor es ir retirando los apoyos para que el campo pueda tener una motorización distinta económica capitalista. Esto no ocurre y entonces lo que se plantea es la forma en que pase a la asociación del capital privado el campo o de plano su privatización, y así impulsado por una ideología neoliberal se establece una reforma al artículo 27, termina el reparto agrario y se abren las puertas para la privatización del campo, lo que no ocurrió. Pero la crisis del campo no se detuvo. 1 millón de campesinos migrantes en 1990, acumulado, del 60 en adelante,
65% en pobreza, 20% en pobreza extrema, y un envejecimiento de los ejidatarios y comuneros y una feminización del campo, porque los migrantes y quienes ya no pueden trabajar por la edad son reemplazados por sus esposas, sus concubinas o sus hijas. Y este es el campo que encontramos en 2018. Ok, muchas gracias por este preámbulo. Y me gustaría entrar un poco al tema de las elecciones. Se ha manejado mucho que va a ser la primera vez, ¿no?, en nuestra historia que hay unas elecciones al Poder Judicial. Sin embargo, con Benito Juárez ya fue elegido. Efectivamente, la experiencia democrática en relación al Poder Judicial es vieja. En la Constitución de 1824 se estableció que los ministros de la Corte fueran electos por los congresos locales. Y en la Constitución de 1857 se estableció que el presidente de la Corte sería electo por voto universal, secreto y directo de la población. Y así resultó Juárez electo presidente de la Corte, pero Comonfort le pidió que siguiera siendo secretario de Gobernación, pidió licencia a la Corte y actuó hasta que la traición de Comonfort a la Constitución del 57 y su ida del cargo hacen que Benito Juárez renuncie al cargo de secretario de Gobernación, asuma la presidencia para la cual fue electo democráticamente y como consecuencia, tal como lo establecía la propia Constitución, sea presidente de la República. Esto también es un desmentido muy grande a quienes han afirmado que Juárez nunca fue electo. Juárez fue electo para presidente de la Corte con la perspectiva de que fuera el sucesor del presidente de la República en caso de que éste faltara. Un elemento muy similar a lo que ocurre en las elecciones del año pasado, en que el voto popular le otorga la mayoría calificada a Morena en el Congreso, con plena conciencia de que esta era una condición para que se reformara la Constitución y permitiera la democratización del Poder Judicial. Pareciera que nos han ocultado esto. ¿Sí? Ha sido una condición muy importante de los rasgos neoliberales que aún permanecen en sectores de gobierno y de poder que tratan de señalar la descalificación al proceso eleccionario de las personas juzgadoras en el país, señalando que no contiene los atributos ni de certeza, ni de que existe una experiencia, ni una calificación. Esto yo creo que es algo que hoy tenemos que combatir y legitimar que este proceso no es una ocurrencia, es una necesidad a efecto de poder generar un cambio profundo en un poder que fue alejándose paulatinamente de la sociedad y que le generó una serie de vicios a partir fundamentalmente de 1994, en que Zedillo redujo el número de integrantes de la Corte, le redujo atribuciones, creó el Consejo de la Judicatura, le dio un gran poder a los tribunales colegiados y ello disminuyó la posibilidad de que existiera una política jurisdiccional coherente. Los nombramientos empezaron a hacerse en familia y un gran nepotismo, y vinculado a ello algo que se ha denunciado sostenidamente, la corrupción y un poder judicial de la Federación alejado del pueblo. El Poder Judicial de la Federación entra en relación y en contacto con los intereses de las personas comunes en virtud del juicio de amparo en contra de resoluciones emitidas por los poderes judiciales locales, que han venido sufriendo el mismo problema que el Poder Judicial de la Federación. Por eso también se reforman los poderes judiciales locales. 17 estados han asumido para este año la reforma, los demás van entrando paulatinamente, y esto permitirá entonces que haya una transformación de la acción de los juzgadores en todos los niveles y que el Poder Judicial, a partir de esta elección, tenga una orientación distinta, de una mayor cercanía en los intereses sociales, pero sobre todo los de carácter colectivo. Muchos candidatos hablan de que hay que combatir la corrupción, estamos de acuerdo, de que tenemos que tener un poder judicial cercano al pueblo, estamos de acuerdo, pero tenemos que enfatizar que tiene que asumir, atender y resolver sobre temas sociales muy importantes como son la afectación a la naturaleza,
el impacto negativo de la minería sobre el medio ambiente y la población, la distribución democrática del agua. Yo he insistido mucho que el gran tema del siglo XXI va a ser el agua como la tierra fue en el siglo XX y que hoy tenemos que democratizar lo que se privatizó y que ha generado una crisis hídrica que ya vivimos el año pasado y que tengamos las condiciones de un acceso muy amplio de la población. Primero, garantizar el consumo humano. Segundo, la producción de alimentos. Y tercero, el apoyo al sector industrial, que van a requerir, el del campo y el de la industria, modificaciones tecnológicas para que no se consuma y desperdicie el agua, sino sea un consumo racional en base a nuevos métodos productivos. Gracias. Voy a retomar un poco tus palabras. Comentas que el Poder Judicial se ha alejado de la población. Una de tus propuestas, la 3, es acercar esto otra vez a la sociedad, porque en estos 200 años de la creación de la Suprema Corte, se alejó y se corrompió. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, no se ha corrompido en los 200 años. Este proceso particular es muy reciente. Yo diría que está muy vinculado al imperio de la ideología y la política neoliberal, que es un hecho real. El neoliberalismo es una filosofía que propone como paradigma el desarrollo individualista por encima de cualquier consideración, quítate que aquí voy yo, y el enriquecimiento como símbolo del éxito. Un enriquecimiento individual que en consecuencia no tiene ninguna consideración a las circunstancias que va a afectar. Y este elemento penetró también en el aparato del Estado. Yo he mencionado la privatización de la tierra, del agua, de los bienes del subsuelo, de la naturaleza y la privatización de la justicia, en la corrupción y en la confabulación para favorecer a sectores importantes del capital en la reducción o no pago de impuestos, en permitirles explotar impunemente los bienes de la naturaleza, y esto pues va asociado a elementos de corrupción. Entonces, no solo se trata de un poder judicial hoy que oiga, que esté cercano, que pueda establecer sesiones de audiencia pública para escuchar a los justiciables, a los que tienen un asunto en tribunales, sino sobre todo priorizar por las causas sociales de los pueblos, las comunidades no solo rurales, que son muy importantes, también las urbanas, las colonias populares, los sectores que tienen dificultades en acceso a la educación, la salud y en general a las condiciones de bienestar con agua y equidad. Has mencionado 3 veces en esta entrevista el agua, la importancia de esto. Y uno de los proyectos estratégicos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es la tecnificación de riego en el campo. Así es. El agua, como yo he dicho, es un elemento fundamental, nadie lo ignora, soporte de la vida humana, y bajo la condición y creencia que tiene un soporte material de que tenemos un país, por lo menos la mitad, con abundancia de agua, pues no ha habido una política de conservación, de cuidado y del uso eficiente de la misma. Nosotros vemos que a partir de justo este proceso de la transformación agraria en que se dotó de tierras, aguas, pastos y bosques a los núcleos agrarios, pues los caudales de agua eran abundantes y uno ve que lo que ha dominado es el riego por aspersión con un gran desperdicio del agua. Hoy, ante la necesidad de una racionalidad distinta, pues se precisa cambiar la tecnología. Este proyecto fundamental, que lo analizamos desde la transición al gobierno de Claudia, incluye entonces la modificación, riego por goteo como un instrumento fundamental. Va a requerir un gasto, vamos a cambiar los zapancles y los canales de riego ahora por métodos más avanzados, pero que van a tener un ahorro y que va a significar una economía económica, pero sobre todo la economía del agua, y que tenemos que fomentar nuevamente la cultura del cuidado del agua en toda la población. Bueno, Luis Hernández Palacios, número 50 en las boletas, ¿no? Para esta próxima elección. Me gustaría, retomando que la sociedad, el Poder Judicial se ha alejado de la sociedad, tampoco sabemos o conoce bien la tarea de los ministros, ¿no? Me gustaría que me platiques qué hace un ministro. Bueno, un ministro participa
en las sesiones colegiadas, que ahora serán de 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres, en resolver controversias constitucionales que sean promovidas por municipios, por fracciones de los sectores parlamentarios del Congreso de la Unión, por gobiernos estatales en contra de reformas constitucionales. Conocerá los problemas que se planteen entre dos entidades federativas por límites o por otras circunstancias territoriales o materiales, pero conocerá también de los juicios de amparo en revisión cuando atiendan a un problema de constitucionalidad. Planteo un ejemplo. Un poblado del norte de Puebla planteó una demanda de nulidad de una concesión minera porque no había habido, como lo establecen las convenciones internacionales, una consulta indígena previa, libre e informada y culturalmente adecuada, pero demandó también se ordenara la modificación de la ley agraria para incluir la consulta indígena. 3 dependencias del gobierno federal participamos como apoyo en una figura que existe que se llama Amigos del Tribunal, Amici Curiae en latín, con una propuesta técnica de respaldo a esta demanda por un tema de constitucionalidad, y la Corte decidió fallar, reconocer la nulidad particular de la concesión hasta que no se llevara a cabo la consulta indígena, que se llevó y perdió la minera, por cierto, pero no aceptó modificar la ley agraria diciendo que no era su facultad. La Corte intentó modificar la reforma constitucional que permite la elección de las personas juzgadoras, no solamente interpretando la modificación de una ley, sino intentando modificar una reforma a la propia Constitución. Entonces, este tema de poder incorporar los recursos de amparo cuando afecten un tema de constitucionalidad con una visión social renovada en la contemplación de los bienes del territorio, de la naturaleza, de la salud y de la población en general, va a ser una de las condiciones nuevas con que la Corte actúe. Pues crucial, ¿no? Cambiar esto. Esto es lo que tenemos que cambiar. Y pues para finalizar, cuéntanos, ¿qué te diferencia de los otros candidatos? ¿Por qué nos conviene o conviene a la gente votar por el candidato número 50? Bueno, aquí la enorme ventaja que no tienen que elegir por una persona. Van a ser 5 hombres, 5 mujeres y 4 hombres. Dentro de estos 4, pues tendrán que buscar cuáles son los que tenemos los mejores perfiles. Algo que me distingue de la inmensa mayoría de los candidatos es tener experiencia como juez. Yo fui 18 años magistrado agrario en los tribunales de esta naturaleza en el país. Conozco prácticamente todo el país en la realidad agraria que posee y fui 6 años procurador de justicia en la materia agraria. Así que tengo una experiencia como juzgador que me permite hacer el análisis técnico para elaborar una sentencia, para integrar los elementos de análisis de los temas propuestos en la realidad y la incorporación de los elementos jurídicos, la Constitución, los tratados internacionales, que es un tema muy olvidado, y las leyes que nos rigen. Esta integración que requiere de un esfuerzo de análisis y una técnica jurídica depurada es un elemento que tengo como una experiencia consolidada. Una honestidad probada, una objetividad, un apego a derecho, un apego a la naturaleza y un apego a las causas mejores para la vida humana del país. Luis, muchas gracias. ¿Quieres cerrar con algo esa entrevista? No, pues agradecerles nuevamente, un saludo a los jóvenes. Tienen que organizarse para ir a votar, invitar a sus compañeros, a sus amigos, a sus familias, y el día 1 de junio, que por fortuna en Veracruz va a concurrir con la elección de autoridades municipales, esperamos una muy copiosa votación y espero que sea yo favorecido con su reconocimiento. Soy Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, número 50 en la lista de candidatos a ministros. Perfecto. Muchas gracias, Jorge.